En materia laboral, antes de acudir a los tribunales laborales, se deberá asistir a una conciliación obligatoria. En el orden local, se tienen a los centros de conciliación de cada estado, organismos que además de la conciliación en materia federal, llevará el registro de los contratos colectivos de trabajo y organizaciones sindicales. ¿Por qué es importante la conciliación en el marco de la reforma en materia laboral? En atención a las necesidades actuales en materia de impartición y procuración de justicia, México optó por hacer un cambio radical y el 18 de junio de 2008 se publicaron diversas reformas a nuestra Constitución, especialmente el artículo 17, que en la parte conducente establece que las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. Aunado a ello, el artículo 123, apartado A, fracción 20, especifica que antes de acudir a los tribunales laborales, los trabajadores y patrones deberán asistir a la instancia conciliatoria correspondiente. La conciliación es un procedimiento en el cual dos partes en materia laboral, el trabajador y el patrón, que están en un conflicto, se reúnen con un tercero, que es ajeno e imparcial, que facilita la comunicación entre ellas para que puedan delimitar y solucionar su conflicto. Además, formula propuestas de solución, evita el proceso o lo termina y brinda preponderancia de la oralidad, así como ausencia casi total de formalidades. La principal diferencia entre un mediador y un conciliador es que un mediador solamente media a las partes, no interviene y no propone soluciones. Solamente escucha que las partes lleguen a un acuerdo y con ésta se pueda dirimir la controversia, mientras que en la conciliación, este conciliador, que también es un tercero imparcial, sí propone soluciones para que las partes puedan llegar a un acuerdo y, si le es preferente, tomar la decisión o la solución que brinda el conciliador. Hay que recordar que la mediación y la conciliación entran como parte de los MASC, que son los medios alternativos de solución de controversias. Si en esta etapa las partes llegan a un acuerdo, ya sea por mediación o conciliación, aquí se acaba todo. Sin embargo, si las partes no llegan a un acuerdo, entonces comenzará todo el proceso ordinario hasta llegar a la sentencia. Dentro de la etapa de conciliación existen diversos micropasos, es decir, pasos pequeños que hay que seguir, los cuales son la solicitud de conciliación, el cual puede ser personal o en línea, y este se ratifica para señalar la fecha de audiencia de conciliación, que tiene que ser en un plazo máximo de 15 días. Una vez que se da la notificación, que tiene que ser cuando menos 5 días antes de la celebración de la audiencia, y después se llega a la audiencia, donde se trata de conciliar a las partes. Una vez que se trata de conciliar a estas partes, si se llega a un acuerdo, se da lo que es un convenio que tiene efectos de resolución final. Si las partes no llegan a un convenio, entonces se da la constancia de no conciliación. En esta parte intervienen el solicitante, el citado y el conciliador. El principio de suplencia de la queja es cuando hay una irregularidad, error o alguna parte que está oscura en su demanda, lo cual se tiene que subsanar. Solamente esta ventaja opera en favor del trabajador. Las excepciones en materia laboral son prestaciones de seguridad social, riesgos de trabajo, maternidad, enfermedades, invalidez, vida, guarderías, prestaciones en especie y accidentes de trabajo. También lo son discriminación en el empleo y ocupación por embarazo o por cualquiera de las categorías declaradas como sospechosas o acoso u hostigamiento sexual, y designación de beneficiarios. Dentro de la tutela de derechos fundamentales y libertades públicas se encuentran la libertad de asociación, sindical y negociación colectiva, trata laboral, así como trabajo forzoso y obligatorio, trabajo infantil, titularidad de los contratos colectivos del trabajo, impugnación de los estatutos, etc. La prima de antigüedad es cuando se termina la relación laboral, ya sea por despido injustificado o por renuncia del trabajador. Y también algo que es importante mencionar es que si el trabajador tiene más de 15 años de servicio en el trabajo, sí se le van a pagar la prima de antigüedad, pero si no tiene los 15 años de servicio, no se le va a pagar la prima de antigüedad. Por otro lado, los salarios devengados son los que se debían y los salarios caídos son los que se generen en el procedimiento.
Voy a mencionar 3 acciones y el término, es decir, el tiempo que tienes para ejercerlos. Para el despido injustificado son 2 meses, o sea, 2 meses tienes para ejercitar esta acción, en el artículo 518 de la Ley Federal del Trabajo. La rescisión es 1 mes, de acuerdo al artículo 517 de la Ley Federal del Trabajo. Para el pago de salarios devengados es 1 año, de acuerdo al artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo. De acuerdo al artículo 517, prescriben en 1 mes las acciones de los patrones para despedir a los trabajadores, para disciplinar sus faltas y para efectuar descuentos en sus salarios, y las acciones de los trabajadores para separarse del trabajo. Artículo 518. Prescriben en 2 meses las acciones de los trabajadores que sean separados del trabajo. Es decir, aquí aplica lo del despido injustificado. Artículo 519. Prescriben en 2 años las acciones de los trabajadores para reclamar el pago de indemnizaciones por riesgos de trabajo. También las acciones de los beneficiarios en los casos de muerte por riesgos de trabajo y las acciones para solicitar la ejecución de la sentencia del tribunal y de los convenios celebrados ante este. Dentro de las autoridades laborales del apartado A se encuentra el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, el Centro de Conciliación en Materia Local, los tribunales del Poder Judicial de la Federación y los tribunales de las entidades federativas, mientras que en las autoridades laborales del apartado B se encuentra el Tribunal de Conciliación y Arbitraje Federal o local. En cuestión de prescripción existen 2, prescripción positiva y prescripción negativa. La prescripción positiva es el medio para adquirir un derecho por el paso del tiempo y la prescripción negativa es liberarse de una obligación por el paso del tiempo. Las etapas del proceso ordinario laboral empieza con la fase escrita, el cual se da con la presentación de la demanda, junto con la constancia de no conciliación, el cual acredita que las partes no llegaron a una conciliación, por lo tanto, se va a empezar todo el proceso ordinario laboral. Una vez que ya se admitió la demanda, junto con la constancia de no conciliación, se emplaza al demandado 5 días después de ser admitida la demanda y el demandado tiene 15 días para contestar la demanda. De igual forma, el demandado puede reconvenir, es decir, reconvenir es contrademandar al actor. De igual forma, son 8 días para la réplica y 5 días para la contrarréplica. Y después nos vamos a lo que es la fase oral, el cual inicia con la audiencia preliminar, que tiene como objetivo depurar el procedimiento, se establecen los hechos controvertidos y también los que no lo son, y de igual forma se hace el ofrecimiento de las pruebas, las que posteriormente serán admitidas o desechadas, para que en la audiencia de juicio puedan ser desahogadas. Por lo tanto, en la audiencia de juicio se desahogan las pruebas, se formulan alegatos y se emite sentencia. Esta sentencia se puede dictar en ese momento o si se necesita se puede tardar hasta 5 días. Si hay conflicto de competencia, es decir, conflicto competencial por razón de fuero suscitado entre una oficina estatal del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y un centro local de conciliación, corresponde resolverlo a la Coordinación General de Conciliación Individual del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Se entiende por relación de trabajo un trabajo personal subordinado a una persona mediante el pago de un salario. De igual forma, el contrato individual del trabajo es aquel donde una persona se obliga a prestar a otra un trabajo personal subordinado, igual mediante el pago de un salario, pero en el cual se estipulan la jornada laboral, las vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, salario y prima de antigüedad. Importantísimo destacar que la relación laboral empieza cuando se llevan a cabo las actividades que va a realizar el trabajador, no cuando se firma el contrato. Los principios de las condiciones de trabajo son inconcluso, igualdad y expansivo. Inconcluso porque puede cambiar en beneficio del trabajador. Igualdad es porque no pueden ser menores a lo que establece la ley, es decir, a trabajo igual, salario igual. Y expansiva porque los beneficios que obtenga un trabajador son iguales para todos los que desempeñan el mismo trabajo. También existe el procedimiento especial, el cual es por el cobro de prestaciones que no excedan del importe de 3 meses de salario
por causas también de designación de beneficiarios del trabajador fallecido, o cuando el trabajador haya sido desaparecido por un acto delincuencial o por conflictos en materia de seguridad social. La seguridad social son accidentes de trabajo, enfermedades, maternidad, riesgos de trabajo, etc. Y por la naturaleza de estos actos se tienen que hacer de manera más rápida y tienen que reunir los requisitos que vienen establecidos en la Ley Federal del Trabajo en los artículos 872 y 899. El conflicto colectivo de naturaleza económica es cuando se hace una modificación en las condiciones de trabajo. La huelga es una suspensión temporal que hacen los trabajadores para poder hacer el reclamo de algunas prestaciones que no se les han otorgado. La huelga la ejercitan los trabajadores y es de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, y el paro lo ejercitan los patrones. Sindicatos son asociaciones, ya sea de trabajadores o de patrones, que tienen como finalidad defender y proteger los derechos de los mismos. La coalición es un acuerdo temporal de un grupo de trabajadores o patrones con el objetivo de defender sus intereses comunes. El procedimiento de huelga inicia con el escrito de emplazamiento, de acuerdo al artículo 920 de la Ley Federal del Trabajo. Entonces, el órgano jurisdiccional recibe este emplazamiento y tiene 48 horas para notificar al patrón. Una vez notificado el patrón, tiene que dar contestación a lo señalado en el escrito de emplazamiento y no puede despedir a nadie de los trabajadores que estén en huelga. La huelga debe de cumplir con ciertos requisitos para que se pueda llevar a cabo de manera legal y correcta. Tiene que cumplir con los requisitos de forma, fondo y mayoría. Los requisitos de forma son el pliego de emplazamiento, de acuerdo al artículo 920 de la Ley Federal del Trabajo, y de fondo son los objetivos que persigue la huelga, que vienen en el artículo 450 de la Ley Federal del Trabajo, y los de mayoría son 50% más uno de los trabajadores que estén de acuerdo. Dentro de la huelga se encuentran diferentes periodos. El primero es el periodo de gestación, que es cuando dos o más trabajadores empiezan a coaligarse, es decir, empiezan a unirse entre ellos. Después está la prehuelga, que son las pláticas conciliatorias para poder llegar a un acuerdo con el patrón. Y si no se llega a conciliar, se sigue el procedimiento de huelga, que tiene una duración de 6 o 10 días, dependiendo si es carácter público el servicio. Y posteriormente se da la huelga estallada, que es cuando el actuario va al domicilio y cuelga las banderas de huelga, y el patrón tiene 72 horas para calificar la huelga. La clasificación de las huelgas está en el artículo 469 de la Ley Federal del Trabajo, que se puede considerar como existente, inexistente, lícita, ilícita, etc. Existente quiere decir que se reúnen con los requisitos de fondo, forma y mayoría. Inexistente quiere decir que falta algún requisito. Ilícita quiere decir que se está llevando a cabo alguno de los actos señalados en el artículo 445 de la Ley Federal del Trabajo, que son por actos de violencia, etc. Y la lícita es cuando se reúne únicamente el requisito de fondo. Por lo tanto, voy a mencionar algunos ejemplos y de acuerdo a ello vamos a mencionar si son procedimiento ordinario o especial. Primero, Elisa reclama despido injustificado. Sería procedimiento ordinario. María reclama el reconocimiento de un riesgo de trabajo. Sería procedimiento especial, por ser un riesgo de trabajo. Roberto decide iniciar acciones en contra de su patrón por el pago de prestaciones las cuales no exceden el importe de 3 meses de salario. Sería también procedimiento especial. Alejandra, quien era trabajadora, murió el mes pasado y Luis, quien era su esposo, requiere una declaración de beneficiarios para la realización de diversos trámites. También es procedimiento especial, porque está haciendo la declaración de beneficiarios. María solicita al IMSS la pensión de viudez. El instituto se la niega, entonces se iniciarán acciones en su contra bajo un procedimiento especial. La diferencia entre finiquito y liquidación es que el finiquito es cuando el trabajador voluntariamente y de manera justificada renuncia al trabajo. Entonces se le da el finiquito. Y la liquidación es cuando se acredita que el trabajador ha sido despedido de manera injustificada. Entonces se le da la liquidación. La liquidación es, por ejemplo, yo patrón decido despedir de manera injustificada
a mi trabajador. Entonces le tendré que dar la liquidación correspondiente. Caso contrario, el trabajador decide renunciar de manera voluntaria y justificada del trabajo, entonces se le dará lo que es el finiquito. Si, por ejemplo, Juan decide renunciar a su trabajo de manera voluntaria, sin haber ningún problema, pero decide irse del trabajo, por lo tanto será acreedor a lo que es el finiquito. Otro ejemplo es, la empresa Patito S.A.D.C.B. contrató a María para ocupar el puesto de intendente por un lapso de 12 meses, tiempo que ya transcurrió, por lo que se da por terminada la relación de trabajo y en consecuencia el apoderado jurídico de la empresa en mención le paga las partes proporcionales de aguinaldo, vacaciones y prima vacacional. Derivado de la terminación de la relación de trabajo, ¿a qué tiene derecho Roberta? Al finiquito. También existen lo que son las federaciones y las confederaciones. La federación es unión de 2 o más sindicatos, mientras que las confederaciones es la unión de 2 o más federaciones. Hay diferentes tipos de sindicatos, los cuales, de acuerdo al artículo 360 de la Ley Federal del Trabajo, pueden ser gremiales, de empresa, industriales, nacionales de industria o de oficios varios, y también tienes el derecho a la libertad sindical. El recurso de inconformidad procede en contra de las resoluciones de manera negativa con respecto al pago de una pensión o con respecto a la incapacidad del asegurado. La revocación en materia laboral es el mismo que en materia fiscal, que es cuando se dicte un acuerdo sobre el desechamiento del recurso de inconformidad, es decir, que se desechan pruebas, no se admiten, y no procederá cuando se hagan valer en contra de resoluciones dictadas en recurso administrativo o sentencias, y se presenta ante el Departamento de Cobro del IMSS, mientras que la queja, es decir, el recurso de queja, es mayormente cuando no se tuvo un trato adecuado por el personal del Instituto Mexicano del Seguro Social. Algo que es súper importante destacar es que la seguridad social son acciones que realiza el Estado para prevenir y proteger a sus integrantes frente a hechos biológicos y sociales que le afectan o modifican significativamente su situación. Los hechos biológicos pueden ser enfermedades, maternidad, nacimientos, vejez y muerte, mientras que los hechos sociales son matrimonio, invalidez, orfandad, cesantía, otros. La acción es el poder que lleva a cabo el trabajador ante el órgano jurisdiccional contra el patrón, y hay diferentes tipos de acciones, como lo es el despido injustificado, pago de salarios, pago de aguinaldo, reinstalación, pago de vacaciones, rescisión, etc. En cuestión de la prima de antigüedad, funciona de 3 formas. Cuando el trabajador argumenta que fue por despido injustificado, aunque no tenga los 15 años de servicio, se le da lo proporcional a la prima de antigüedad. Pero si un trabajador voluntariamente renuncia y no tiene los 15 años de servicio, no se le paga la prima de antigüedad. Y si el trabajador voluntariamente renuncia, pero sí tiene los 15 años de servicio, sí le pagan la prima de antigüedad. La rescisión es una forma de terminación temporal de la relación laboral que puede ser imputable al trabajador o al patrón. Si es imputable al trabajador, viene en el artículo 49 de la Ley Federal del Trabajo. Si es imputable al patrón, viene en el artículo 51 de la Ley Federal del Trabajo. El único medio alternativo de solución de controversias en materia laboral es la conciliación. En el caso de trabajadores de las Fuerzas Armadas, ellos tienen su propia regulación específica. En materia de seguridad social, ellos no pertenecen al IMSS ni al ISSSTE, sino al ISFAM. Pero en el caso de que tengan un conflicto laboral, ellos tienen su propio órgano especializado donde se conocerá de sus controversias en materia laboral. Tienen su propio régimen laboral y tendrán la manera en que se resuelvan sus controversias laborales de manera específica, de acuerdo a su propia regulación. En el caso de policías, son trabajadores de carácter administrativo. Ellos tienen su propia regulación para que puedan resolverse sus controversias, ya que son trabajadores que por la naturaleza de sus actividades que desarrollan se les da un tratamiento especial. Las condiciones de trabajo son jornada de trabajo, vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, salario y prima de antigüedad. La jornada de trabajo se entiende como la finalidad de proteger la vida de los trabajadores, bajo los cuales está a disposición del patrón por un horario definido, ya sea de 4 o de 8 horas. Mientras que las vacaciones vienen en el artículo 76 de la Ley Federal del Trabajo, que el trabajador disfrute y tenga descanso.
Por otro lado, la prima vacacional es el 25% y si es sindicalizado podría ser mayor como el 30 o 35%. El aguinaldo lo tienen todos los trabajadores sin excepción, aunque no hayan cumplido un año. Si ya cumplió un año de servicio, entonces aplicaría la regla de 15 días de salario por un año de servicio. Y si no lo cumplió, sería un pago proporcional. ¿Cuándo se paga? El día 20 de diciembre de cada año. Salario es la remuneración económica que percibe el trabajador por parte del patrón. Y la prima de antigüedad es cuando el trabajador se hará acreedor si ya tiene los 15 años de servicio. Con la finalidad de resumir los procedimientos, voy a diferenciar el procedimiento ordinario del especial. El procedimiento ordinario se encarga de los despidos injustificados, reinstalaciones y pago de prestaciones, mientras que el procedimiento especial se equiparan a juicios sumarios porque tienen que ser más rápidos e involucran accidentes de trabajo, riesgos de trabajo, enfermedades, accidentes, invalidez, maternidad, viudez, cesantía, etc. Un dato importante a mencionar es que en materia de huelga, todos los días son hábiles y también todas las horas, incluyendo el 25 de diciembre. La constancia de representatividad lo expide el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Su vigencia será solo de 6 meses a partir de su vigencia, y el centro lo dará a conocer en 30 días, a partir de que tiene lugar la votación. Entonces el sindicato va a poder negociar el contenido del contrato colectivo del trabajo. Además va a ser el único que puede negociar las condiciones y el único que puede depositar el contrato colectivo de trabajo. El IMSS, Instituto Mexicano del Seguro Social, organiza y administra el seguro social, es decir, es el instrumento básico de la seguridad social. Riesgos de trabajo involucra accidentes y enfermedades. Las autoridades laborales tienen la función de crear, vigilar y hacer cumplir el derecho del trabajo. Dentro de la materia laboral, que se encuentra consagrada en el artículo 123 constitucional, tiene dos apartados, apartado A y apartado B. El apartado A es para los trabajadores en general y el apartado B es para los servidores públicos al servicio del Estado.